comenzar con nuestra enseñanza del día de hoy. Si me acompañan, por favor, a Romanos capítulo 1. Es el pasaje que hemos estado estudiando ya desde hace unas semanas, tal vez ya casi un mes. Creo que sí, ya como un mes llevamos estudiando Romanos. El primer tema que vimos fue acerca del escritor, del autor de la carta de los Romanos, que es el apóstol Pablo. Lo siguiente que vimos fue el trasfondo histórico de los romanos, o el propósito también de esta carta, y veíamos todo lo que rodeó el que el apóstol Pablo escribiera en la epístola a los romanos. Ya después entramos un poco en materia estudiando lo que es el capítulo 1, los primeros versos, y en esta noche vamos a seguir viendo, vamos a ver la última parte o la última promesa que vamos a mencionar. Recordemos que en Romanos 1 dice a partir del verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pero veíamos cuando dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y estuvimos considerando una serie de promesas, la promesa que le dio a Abraham, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Veamos que esa simiente hacía referencia al Señor Jesucristo. También a David, que se le promete que de su descendencia vendría un rey que reinaría para siempre. Vimos que Dios promete también un nuevo pacto, el que aquel pacto antiguo iba a quedar desplazado para establecer un nuevo pacto. Ese pacto se cumple en el Señor Jesucristo también. Y les decía que la última promesa que vamos a ver, no son todas las promesas, hay muchísimas promesas, solamente tomé algunas que son de las primeras, las más antiguas, digámoslo así, en cuanto al Evangelio, y después la más reciente en cuanto al cumplimiento, pero sí creo que esta es de las más importantes, que es la promesa del Espíritu Santo en la vida del creyente. Parte de las promesas que Dios dio en torno al Evangelio es que Él derramaría de su Espíritu Santo sobre todo aquel que creyera en su Hijo Jesucristo. Esa promesa está en Joel, en el libro del profeta Joel. Vamos rápidamente a Joel, capítulo 2, y vamos a ver lo que el Señor promete ahí en Joel. Después el apóstol Pedro va a citar este pasaje en el libro de los Hechos, justamente en el día de Pentecostés, cuando se cumple esta promesa. Y aquí en Joel capítulo 2, versos 28, a partir del verso 28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pero en el verso 28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa es la promesa y es una de las más grandes promesas que podemos encontrar en torno al Evangelio, es decir, en lo que el Señor prometió, porque sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, el sacrificio del Señor Jesús, aunque ciertamente importante, no habría tenido la misma relevancia para nuestra vida, y no le estoy faltando el respeto al Señor, ni mucho menos, ni tampoco la elección que Dios hubiera hecho, es decir, que Dios nos hubiera elegido antes de la fundación del mundo, tampoco habría tenido el peso que uno esperaría. ¿Por qué? Porque si Dios nos elige, el Señor Jesús muere por nosotros, pero después el Espíritu Santo no viene a nuestra vida, nos íbamos a desviar tarde o temprano, íbamos a abandonar el camino del Señor, ni siquiera íbamos a entender las Escrituras
Escrituras, porque el entendimiento que uno tiene de las Escrituras viene de parte del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que Él a sus discípulos, hablando del Espíritu Santo, les dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, nosotros tenemos esa misma obra del Espíritu Santo cuando nosotros leemos las Escrituras y las entendemos, es obra del Espíritu Santo. Entonces, si Él no estuviera en nuestra vida, ni siquiera entenderíamos la palabra de Dios. Entonces, es una promesa que se cumple en el día de Pentecostés, es una promesa que había dado el Padre, que les recuerda el Señor Jesucristo ahí en Hechos capítulo 1, donde les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Es decir, el Señor Jesús les recordó, les hizo mención de esa promesa, y ellos tenían que esperar en Jerusalén hasta que se cumpliera esa promesa de parte de Dios. Y se cumple en Hechos capítulo 2, vamos a ir rápidamente. Esto que vamos a ver ahorita y el siguiente punto van muy de la mano, son muy importantes para nuestra vida. En Hechos capítulo 2 están los discípulos reunidos en el aposento alto, siguiendo las instrucciones del Señor Jesús de que no se fueran de Jerusalén, que esperaran ahí hasta que el Espíritu Santo fuera derramado. Viene el Espíritu Santo, dice que viene como un estruendo, que viene como un viento recio. Todos los que están en ese lugar son llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en distintos idiomas, idiomas que entendían los que habitaban. Dice un poco más adelante uno de los hombres que está ahí, dice que cómo es que los escuchamos hablar cada uno en nuestra lengua o idioma. Lo que estaban hablando el día de Pentecostés no eran lenguas que nadie conociera, eran idiomas, literalmente eran idiomas, como que hoy dijéramos que alguien estaba hablando inglés y que alguien estaba hablando portugués y alguien francés y alguien italiano y alguien no sé qué otro idioma podemos mencionar. Entonces eso era lo que estaban hablando los hermanos ahí en el aposento alto, eran idiomas, porque dice en Hechos capítulo 2 verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua o en nuestro idioma en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, y en fin, menciona varias regiones, y cada uno, aunque tenía su diferente idioma o lengua, los oían hablar en esos idiomas. Entonces viene el Espíritu Santo, los llena de su presencia, comienzan a hablar acerca de las obras de Dios, a glorificar a Dios en diferentes idiomas, y algunos otros pensaban que estaban borrachos. Dice que algunos dijeron, no, estos están llenos de mosto, es decir, están ebrios. Y el apóstol Pedro les dice en el verso 14, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y aquí va a citar lo que acabamos de leer ahí en Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí estaba el cumplimiento de esa tan importante promesa, que es parte de las que conforman el Evangelio, así como lo que le prometió Dios a Abraham, como lo que le prometió Dios a David, como el pacto, el nuevo pacto que también promete. Esta es una de esas grandes promesas que trae el Evangelio y que se cumple en el día de Pentecostés, pero a partir de ahí cada persona que cree en el Señor Jesucristo, cada persona que se arrepiente y cree en el Señor, recibe al Espíritu Santo. Tal vez es muy posible que ya no de la forma en que lo recibieron estos primeros hermanos, es decir, tal vez ya no hables en lenguas, tal vez ya no te caigas, tal vez no tengas una visión, pero la obra del Espíritu Santo, más que externa, es algo interno. El Espíritu Santo comienza a transformar tu vida. Lo que antes era pecaminoso y te gustaba, ahora ya no te atrae tanto. Siempre vamos a luchar con pecado, siempre habrá situaciones en nuestra vida que nos hagan batallar, pero ya no vamos a estar como antes, que prácticamente antes ni lucha había, es decir, prácticamente antes pecábamos porque éramos esclavos del pecado, y un esclavo no puede decir no, un esclavo tiene que hacer lo que su amo le ordena. En este caso, nuestro amo, nuestro Señor, era el diablo, y él nos ordenaba pecar y pecábamos sin siquiera poder oponer resistencia. Una vez que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, y que ahora nuestro amo es el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo vive en nosotros, entonces ya podemos, como dice la Biblia, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ya hay una fortaleza no propia, sino que viene del Espíritu Santo, y entonces podemos
caminar de una manera distinta. Insisto, siempre va a haber un poco ahí de lucha, vamos a estar a veces tropezando en algún momento, pero ya no como un esclavo del pecado, sino ahora pues como un tropiezo dentro de la vida de un cristiano. Pero esa es parte de esa importancia del Espíritu Santo. eh, el Señor les había prometido a los discípulos que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. También les había prometido, les había dicho que Él iba a subir a Jerusalén, que lo iban a arrestar, que lo iban a azotar, lo iban a escupir, lo iban a matar. Dice, pero al tercer día resucitaré. Entonces también esa es una promesa, aunque tiene que ver con el Evangelio, y ahorita lo vamos a ver, que les decía que los dos puntos que vamos a ver el día de hoy, que uno es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, y el segundo es la resurrección del Señor Jesucristo, y van muy de la mano, son partes muy importantes dentro de nuestra fe. Y esto quiero más o menos unirlo de esta manera. Dice aquí en Romanos 1, que es el que estamos estudiando, estamos viendo que Dios hizo promesas en cuanto al Evangelio. Una de ellas era que iba a enviar a su Espíritu. Pero vean lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice que esas promesas fueron dadas por sus profetas y quedaron registradas en las Santas Escrituras, y que hablaban, dice el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, es decir, conforme a su naturaleza humana, descendía del rey David. El Evangelio de Mateo que hemos estado estudiando comienza diciendo que el Señor Jesucristo era hijo de David y David era hijo de Abraham. ¿Sí? Entendemos que entre estos personajes hubo algunas genealogías o generaciones, mejor dicho, algunas generaciones de distancia, pero al final el Señor Jesucristo desciende de David y David desciende de Abraham. Entonces, cuando aquí dice que según la carne, es decir, por la carne biológicamente o en su naturaleza humana, descendía de David. Y nadie dudaba de eso. Aún los fariseos que en algún momento se opusieron al ministerio del Señor Jesús, no se oponían porque él dijera que era hijo de David. Eso no estaba en duda, es decir, no era ese el conflicto, en eso no tenían problema. Aquel ciego Bartimeo, recordemos que le gritaba a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, la gente no le discutía al ciego Bartimeo que por qué le decía hijo de David. Sí, ciertamente sabían que era de la descendencia de David. Lo que se oponían los fariseos, lo que mucha gente no creía, es que fuera hijo de Dios. Eso es lo que en algún momento los fariseos tenían en contra del Señor Jesús. Cuando estuvimos viendo el jueves, que nosotros debemos de confiar en Dios, de saber que nuestra salvación está en su mano, y leíamos, y que nuestra vida está en su mano, y leíamos Juan, veíamos en ese pasaje donde dice que las ovejas que miren, vamos para que podamos leerlo de manera puntual, porque es importante, en Juan capítulo 10, para leerlo de manera precisa, porque es importante verlo así. Juan capítulo 10, a partir del verso 27. Dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Verso 30. Yo y el Padre uno somos, es decir, el Señor Jesús está diciendo, somos divinos, somos una deidad, somos uno, estamos unidos. Y entonces, ¿cuál es la reacción de los fariseos? Recordemos, les acabo de decir que ellos no tenían problema con que la gente dijera que era hijo de David, pero sí que él dijera, yo y el Padre uno somos, haciéndose igual a Dios. Eso es lo que le van a reclamar los fariseos. Verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eso era lo que a ellos sí les chocaba, no que dijeran que era hijo de David, sino que él mismo dijera que era hijo de Dios, o decir el Padre y yo uno somos, es decir, que él mismo se hiciera Dios. Entonces el apóstol Pablo,
cuando escribe su carta a los romanos, dice que él era hijo de Dios biológicamente o por naturaleza, dice en cuanto a la carne, es la expresión que él utiliza, pero da a entender que biológicamente era un descendiente de David, pero espiritualmente dentro de sí, su naturaleza espiritual era Dios, Dios mismo, Dios Hijo. Por eso dice aquí en en el verso 4, que fue declarado hijo de Dios, dice con poder, o sea, no solamente porque alguien dijo, sí es hijo de Dios, sí está bien, yo podría decir ahorita, soy el hijo de Dios. Yo creo que todos los que creemos en Dios somos hijos de Dios, pero no somos el hijo de Dios, como diciendo, soy el hijo, el más grande, el unigénito. No, no, no. Somos hijos de Dios, pero no somos en ese sentido el hijo de Dios, como sirve al Señor Jesús, el hijo de Dios. Entonces dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo es la confirmación de su deidad, es lo que realmente confirmaba que era Dios, aunque también las señales que hizo, aunque también todo lo demás que él hizo, pero si aún había una duda, esa resurrección, dice aquí el apóstol Pablo, fue declarado hijo de Dios con poder. Hubo una manifestación de poder. ¿De quién venía ese poder? Del Espíritu Santo, dice, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Ahora, ¿por qué era una confirmación? No solamente por resucitar, porque podríamos decir, bueno, pero también Lázaro resucitó, también el hijo de la mujer, de la viuda de Naín, también resucitó, y si nos vamos al Antiguo Testamento, pues también en algún momento el hijo de aquella mujer sunamita resucita, aquel hombre que cae y toca los huesos de Eliseo, también resucita. Entonces, podríamos pensar, bueno, ¿por qué la resurrección en el caso del Señor Jesús confirmaría que es el Hijo de Dios? Bueno, entre otras cosas, porque Él resucitó para no volver a morir. Lázaro en algún momento volvió a morir, el hijo de aquella mujer viuda también, el que tocó los huesos de Eliseo también volvió a morir, pero el Señor Jesucristo no volvió a morir, Él resucitó para no volver a morir, porque Él resucitó ya en un cuerpo glorificado. ¿Por qué fue que Él pudo resucitar? ¿Por qué es tan importante la resurrección y además hecha por el Espíritu Santo? Porque no fue una obra únicamente del Señor Jesús, sino estaba involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre haciendo todo este plan de salvación, el Señor Jesucristo llevando a cabo el sacrificio, pero el Espíritu Santo resucitándole. Fue el poder del Espíritu Santo lo que levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Por eso el apóstol dice que fue declarado, confirmado, que fue ¿cómo se puede decir? Validado que era hijo de Dios por medio de ese poder que se manifestó en él. Ese poder venía del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la manifestación? La resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Bueno, una, porque entendemos que él murió en santidad. Dice en Hechos, acompáñenme a Hechos capítulo 2, que es donde está predicando el apóstol Pedro. Siempre lo digo, es una predicación impresionante. Me encanta aquí cómo Dios inspira al apóstol Pedro para que dé esta tremenda predicación. Y dice a partir del verso 22, Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, está refiriéndose todo esto que va a hablar acerca del Señor Jesús, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Dios planeó esto. Ahí está la participación del Padre, planeando todo ese evangelio, ese mensaje que nos traería la salvación. Y después dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué era imposible que la muerte lo pudiera detener? Porque recordemos que la misma Biblia nos enseña que la muerte eterna, digámoslo así, la muerte permanente entró en el ser humano por el pecado. Entonces, nosotros morimos y como seres humanos estábamos destinados a una muerte eterna, es decir, una separación eterna de Dios. Pero viene el Señor Jesucristo y su cuerpo natural, su cuerpo de carne muere, porque sigue siendo un cuerpo de carne. Pero aquí viene lo impresionante, su cuerpo de carne muere, pero él no tenía pecado.
La muerte no tenía poder sobre él, la muerte no lo podía detener, porque lo que hace que la muerte tenga poder es el pecado que uno comete. Dice la Biblia que el aguijón de la muerte es el pecado, es decir, ese veneno que entra en nuestra vida y que nos hace estar muertos es el pecado, pero el Señor Jesús no tenía pecado, entonces su cuerpo natural muere, su carne muere, pero la muerte no lo puede detener porque no encuentra un pecado en él. Entonces Dios lo resucita, pero ya no lo resucita con su cuerpo natural, con ese cuerpo de carne, lo resucita con un cuerpo glorificado por cuanto venció al pecado. El Señor Jesús vence al pecado y entonces es resucitado con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado, y ese cuerpo ya no puede morir, ya no está sujeto a que coma o a que beba o a que descanse o a que esté bien tapado, no está expuesto o no, las enfermedades no pueden hacerle ningún daño, y nosotros esperamos ese mismo cuerpo, esperamos esa misma resurrección para no volver a morir jamás. Pudiera ser que ahorita en este mismo momento yo caiga aquí muerto mi esposa le habla a la ambulancia y vengan los paramédicos y me den ahí descargas y resucite, pero bueno, será una resurrección o una vida que tendré también temporal, porque en algún momento nuevamente moriré, en algún momento volveré a morir y entonces me quedaré esperando la resurrección final, la resurrección eterna que nos ofrece el Señor Jesucristo. Por eso es que es tan importante su resurrección, por eso es que el apóstol Pablo dice que la confirmación, la última, la mayor confirmación de que él era el Hijo de Dios fue que resucitó de entre los muertos para, bueno, ya no dice para no volver a morir, pero se entiende que eso es a lo que se está refiriendo, que él resucitó para no volver a morir. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de esa resurrección o de la importancia de la resurrección, y uno de ellos es Primera de Corintios. Acompáñenme a Primera de Corintios capítulo 15. Y aquí el apóstol Pablo les va a explicar a los corintios cuál es la importancia de que el Señor Jesús haya resucitado. Les he compartido que las cartas que escribe el apóstol Pablo surgen a causa de conflictos, dudas que tenían los hermanos, por ejemplo, en este caso en Corinto, no sabían cómo conducirse en ciertos momentos y le preguntaban, bueno, Pablo, ¿qué hay en cuanto al divorcio? ¿Qué hay en cuanto a las mujeres, a las doncellas, a las mujeres jóvenes que quieren casarse? ¿Se deben casar? ¿No se deben casar? ¿Cómo debemos manejar este asunto? Y les preguntaban, le preguntaban al apóstol Pablo cómo debían manejar ciertas circunstancias. Y en este caso, aquí en el capítulo 15, el apóstol Pablo dedica este espacio para hablarles acerca de la resurrección. Y dice en el verso a partir del verso 12, 1 Corintios 15, 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir, había gente en la iglesia y en Corinto que decía, no, eso de la resurrección es mentira, eso no, ¿cómo creen? ¿Cómo va a resucitar un muerto? Eso de la resurrección no es real. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿cómo es que hay quien dice que la resurrección no hay, no existe, no es posible? Y vean lo que argumenta el apóstol Pablo, es impresionante. Ante esta idea que la gente tenía de que no había resurrección, él les dice en el verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es decir, si nadie puede volver a vivir, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. En otras palabras, estamos creyendo en un ser humano común, es decir, no en un ser humano que era carne, pero al mismo tiempo era Dios. El Señor Jesucristo tenía la naturaleza humana por medio de David, su ascendente, pero tenía la naturaleza divina por parte de Dios. Él descendía, es su hijo de Dios. Entonces, si él solamente hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, entonces sería como cualquier otro hombre, como cualquier otro ser humano. Y entonces nosotros estaríamos creyendo en un ser humano y no en Dios, no en el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros. Dice en el verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos
no resucitan. En otras palabras, somos unos testigos mentirosos. Decimos que Dios resucitó al Señor Jesús, pero no lo resucitó. Entonces estamos mintiendo acerca de una obra que Dios hizo, pero que en realidad no la habría hecho si es que los muertos no resucitan. Verso 17. Porque si los, perdón, 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, aquel que dijeron que había muerto por mis pecados, pues en realidad no era el Hijo de Dios porque no resucitó, porque la muerte lo pudo detener, porque la muerte retuvo al Señor Jesucristo, si es que hubiese sido el caso, porque habría encontrado un pecado en él. Y si él hubiera cometido algún pecado, entonces no sería el sacrificio perfecto que valdría para pagar por el pecado de los demás. Tendría que haber pagado primero por su pecado y eso lo descalificaría para pagar por el pecado de los demás. Se tenía que presentar un cordero perfecto para el sacrificio. En este caso el cordero fue el Señor Jesucristo perfecto, ese sacrificio sin mancha, sin ningún tipo de pecado ni defecto, y entonces por eso es que hace posible que Él pague por nuestros pecados. Y la confirmación de eso fue que resucitó, porque la muerte no lo pudo detener. Si la muerte lo hubiera podido detener, entonces sería como cualquier ser humano y nuestros pecados seguirían ahí anotados delante de Dios. Dice en el verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Verso 19, fíjense qué interesante. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si no tenemos una esperanza de vida eterna, si no tenemos una esperanza de estar en la presencia de Dios, si nuestra única esperanza es aquí en la tierra, es decir, no esperando una resurrección, porque si Cristo no resucitó, tampoco nosotros vamos a resucitar, entonces nuestra vida se va a acabar. Cuando nosotros descendamos al sepulcro, dice el apóstol Pablo, somos los más dignos de conmiseración, es decir, la gente nos diría, pobrecito de ti, tienes fe en un ser humano que al final no hizo nada por ti, que al final no pagó tus pecados, que al final no te va a dar vida eterna, y nos dirá, bueno, sigue creyendo, ¿no? Sigue confiando en ese ser humano. Pero como el Señor Jesucristo sí resucitó, entonces nuestra esperanza es una esperanza eterna, de vida eterna. Dice en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, y sigue hablando todo el capítulo 15, si ustedes después quieran leerlo ahí en casita con más calma, van a ver cómo sigue hablando acerca de la resurrección y está muy interesante este capítulo, pero solo quiero mencionar hasta aquí para que veamos la importancia de la resurrección que llevó a cabo el Espíritu Santo. Fue ese poder del Espíritu Santo que veíamos hace un ratito que también está en nosotros, que fue parte de las promesas que Dios hizo en cuanto al Evangelio y que se cumplió. Vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés y les decía, a partir de ahí, cada persona que cree en el Señor Jesucristo recibe el Espíritu Santo. Más allá de si hay una manifestación externa. La manifestación principal del Espíritu Santo está en lo interno, en nuestro interior. El Espíritu Santo viene a nuestra vida a santificarnos, a perfeccionarnos, a llevarnos a la imagen del Señor Jesucristo, y eso es algo interno. De poco sirve que yo sea una persona que hace milagros y que hace señales y que profetiza si mi vida por dentro es un caos, si mi vida por dentro no cambia. Sería yo semejante a aquellos hombres que dice el Señor Jesús, que cuenta el Señor Jesús, que le decían, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo solamente hace una obra externa para que la gente vea los milagros que hago, los prodigios, las señales, pero no hay una transformación dentro de mí? El primer enfoque, el mayor enfoque del Espíritu Santo es en nuestro interior, y si después se dan señales exteriores, bueno, pues ya será cuestión de Él, pero la obra que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida es en nuestro interior. Por eso es que en Gálatas capítulo 5, cuando nos habla del fruto del Espíritu, dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son cosas que están dentro y sí se manifiestan, es decir, la gente nota que somos personas amorosas, pacientes, bondadosos, benignos, con mansedumbre, con templanza. Eso la gente lo puede notar, pero son cambios que opera dentro de nosotros y que cada vez nos vamos pareciendo más al Señor Jesucristo. Por eso la importancia tanto de la resurrección que menciona el apóstol Pablo, fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu Santo a través de la resurrección, es lo que estaría diciendo en palabras más actuales. Y debemos gozarnos que nosotros tenemos ese mismo espíritu operando en nosotros. Y yo me atrevería a decir operando una misma resurrección. Es decir, la Biblia dice que que el Señor Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién fue quien hizo esa resurrección en nosotros? La obra del Señor Jesucristo, claro, su muerte en la cruz, pero es el poder del Espíritu Santo quien nos lleva a resucitar de entre los muertos. Ya no estamos muertos en delitos y pecados, ahora estamos vivos con la vida que el Señor Jesús nos ofrece, con la vida que el Espíritu Santo provee. Entonces es bien importante que nosotros tengamos ese conocimiento, no solo como un dato en nuestra mente, sino también como una vida dentro de nosotros, en nuestro corazón, para que eso nos ayude a que en los momentos de debilidad, de flaqueza, tengamos bien firme nuestra fe, sabiendo lo que Dios ha prometido y que lo ha cumplido. Todo lo que el Señor Jesús les decía en alguna ocasión anterior, todo lo que le prometió a sus discípulos, se los cumplió. Les dijo bueno, todas las promesas, ¿no? Y ahorita específicamente les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre y se cumple lo que él dice. Él les dijo un poco antes, yo rogaré al Padre y él les dará otro consolador. Él les enviará el Espíritu de verdad. Y se cumplió y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy los discípulos del Señor Jesús, que ahora somos nosotros, recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Si nosotros vemos que no hay esos cambios, deberíamos de echar una mirada en nuestro interior a ver si de verdad nos hemos arrepentido, si de verdad estamos creyendo en el Señor Jesucristo, si de verdad tenemos esa confianza, esa fe en el Evangelio y que nuestra vida vaya siendo transformada. Si vemos que seguimos igual, que no hay avance, que seguimos tropezando, que seguimos alejados de Dios y nuestra vida realmente no tiene un cambio sustancial en cuanto al amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entonces deben de ser alertas, deben ser luces de alerta, de alarma, para que podamos ver en nuestro interior porque algo no está bien. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, los cambios tienen que estar presentes desde el interior y para que la demás gente lo note. Insisto, no tiene que ver con milagros, señales, prodigios, resurrecciones, profecía. Esas son manifestaciones externas, pero en el interior es donde tienen que mostrarse esos cambios, porque esa es la prueba de que el Espíritu Santo está operando esa vida dentro de nosotros. Ya fuimos resucitados, ya fuimos arrancados de la muerte del pecado y ahora tiene que producirse esa vida dentro de nosotros que debe reflejar la obra del Señor Jesucristo. Entonces, esto es lo que quería compartir el día de hoy con cada uno de ustedes. Echémonos un clavado, como decimos, una revisada en nuestro interior. Y si vemos que vamos avanzando, aunque sea de a poquito, aunque sea el pasito, recordemos que el Señor Jesús, esto lo he dicho muchas veces, cuando dice que algunas de las semillas dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, no todas las semillas producen el mismo fruto. Hay algunas que dan un fruto a 100 por uno, otros a 60 y otros que vamos al 30, ¿no? Al pasito, pero ahí vamos. Tiene que notarse la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, así como fue manifiesta la obra del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo y que lo llevó literalmente hasta el día de su muerte, estuvo ahí, y más allá de su muerte, pues es quien lo levanta de entre los muertos y lo resucita y tiene ese cuerpo glorificado y que nunca va a morir el Señor Jesucristo. Así nosotros es la misma esperanza que tenemos, que algún día, dice Job en el libro que se escribe acerca de él, dice, yo sé que después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver al Señor. Es la esperanza que tenemos, que después que esto corruptible, como dice ahí en Corintios 15, cuando este cuerpo que hoy se corrompe, cuando hoy peca, cuando hoy dice se vista de incorruptibilidad, entonces
es que estaremos ya con ese cuerpo glorificado en la presencia del Señor, pero se tiene que vestir lo mortal de inmortalidad y eso será en la resurrección. Entonces es la importancia que el apóstol Pablo le da cuando dice que fue confirmado como hijo de Dios por medio de esa obra poderosa del Espíritu Santo que se efectuó en la resurrección. Entonces, mis hermanos, nosotros ya en cuanto a esta primera parte de Romanos, pues ya concluimos con la confirmación de que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios, es decir, con los primeros 4 versos. La próxima semana, primeramente Dios, ya seguiremos avanzando, pero quería que esto primero quedara bien claro, las promesas del Evangelio y que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que se confirmó por medio de su resurrección que efectuó el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que opera hoy en nosotros o que debe estar operando. Insisto, y si no es así, entonces busquemos al Señor, pidamos perdón por nuestros pecados, arrepintámonos de lo que hemos hecho y digámosle que cambie nuestro corazón, que es parte también de las promesas del Evangelio y recibiremos al Espíritu Santo que comenzará a transformar nuestra vida, ¿sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga, nos saludamos el jueves, Dios mediante, seguimos estudiando los Evangelios. Que tengan buena noche, descansen.